Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de matemáticas. Quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes. El ejercicio nos pide hallar el centroide del área parabólica que se muestra en la figura. Entonces nos dan el área sombreada que está delimitada por el área parabólica y igual a ax a la 2, cuyos límites son x igual a b y y igual a h. Es decir, tenemos que hallar el centroide o el centro geométrico, como también se conoce. Entonces el concepto que vamos a aplicar aquí es el de centroide o centro geométrico. Este concepto es muy utilizado en física para cuando se quiere conocer el centro de gravedad o el centro de masa o también el centroide de algunas figuras que se usan en aplicaciones en física. Así que es muy importante también conocer algo sobre este tema. Por eso quise traer este ejercicio como práctica para calcular ese centroide. Entonces aquí las ecuaciones que vamos a usar para calcular ese centroide, debemos recordar que el centroide de una figura geométrica cualquiera en dos dimensiones está dada por las coordenadas x y se denotan así. Entonces el problema consiste en calcular la coordenada x para ese centroide, que estaría dada por la expresión de la integral sobre el área que estamos considerando de la coordenada x de ese centroide para un elemento diferencial por un diferencial de área, y se integramos sobre todo el área sobre la integral de un diferencial de área sobre el área que estamos considerando. De igual forma, la coordenada y para ese centroide va a ser igual a la integral sobre el área que estamos considerando de la coordenada del centroide para el elemento diferencial que tomemos de a por un diferencial de área integrado en toda el área que estamos considerando sobre la integral de un diferencial del área sobre el área que estamos considerando. Esa es básicamente la fórmula. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hago yo con esas fórmulas? Bueno, el proceso es muy sencillo. Lo que hacemos es recordar lo siguiente. Para hallar el centro geométrico de una figura, como esta figura no es simétrica, cuando son figuras geométricas conocidas como una circunferencia, cuadrados, rectángulos, un paralelogramo, cosas de ese estilo, pues es más fácil calcular el centro geométrico o centroide. Pero en este caso tenemos que recurrir a la integral. Recordemos que la integral se define como el área bajo una curva que estamos considerando. Entonces aquí tenemos dos opciones para calcular ese centroide o las coordenadas de ese centroide. Entonces vamos a ver que tenemos dos formas de calcularlo. Vamos a, en este ejercicio, solo a mirar una, pero les voy a mostrar cuáles son las dos posibilidades y vamos a utilizar una para poder calcular ese centroide. Entonces lo que hacemos es nuevamente redibujar la figura y ahí tenemos el área parabólica. Decíamos que esta era la distancia b, esta era la altura h. Lo que hacemos entonces es tomar un diferencial de área muy pequeño, vamos a decir este. A ese diferencial de área, que lo llamamos por este lado con una altura de y, le podemos calcular su centro fácilmente porque es un rectángulo, ¿cierto? Entonces en el centro vamos a tener un punto de coordenadas. Esas coordenadas son fáciles de calcular en la teoría, ¿cierto? Y tomamos un punto cualquiera xy de la curva, porque ese diferencial va a tener un punto xy cualquiera sobre esa curva y igual a ax a la 2, ¿cierto? Recuerden que esta es la curva y igual a ax a la 2. Entonces lo que hacemos es integrar tomando esos diferenciales e integramos con respecto a y porque estamos tomando un diferencial con respecto a y, a la variable y. En este caso la variable va a ser y, tomamos el diferencial e integramos con respecto a y, es decir, integramos entre los límites 0 y h para la integral o para las dos integrales. Eso es básicamente. Ahora bien, ¿cómo expresamos el punto xy? Entonces lo que hacemos es, como ya conocemos las coordenadas de ese pequeño rectángulo que se forma allí, pues las coordenadas del punto x, y para ese centroide van a ser entonces las siguientes, de acuerdo a lo que tenemos en la figura. X va a ser x medios porque en un rectángulo va a estar justo a la mitad, ¿cierto? Entonces x medios, porque la distancia desde el origen en el eje x hasta el extremo del rectángulo va a ser el punto x o la coordenada x, por eso lo expresamos como x medios. Y la coordenada para y, para ese centroide, ese diferencial, va a ser igual a y, porque y es tan pequeño que se considera que es ese mismo punto, no tiene altura, es una altura insignificante, entonces allí está. Por otro lado, podemos expresar el punto xy de la siguiente manera. Como estamos integrando con respecto a y, entonces lo que hacemos es que el diferencial de área
va a ser igual a x, ¿cierto? X porque x es la longitud de ese pequeño rectángulo por de y eso me da el área o el diferencial de área que estamos allí sombreando. Eso es básicamente. Ahora, ¿cómo expresamos x en función de y? Muy fácil. Si tomamos entonces que y es igual a x al cuadrado, entonces decimos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de y sobre a, o en otras palabras, que esto es igual a y a la 1/2 sobre raíz de a, como lo queramos expresar o como nos quede más fácil verlo. Entonces eso será x por el diferencial de y, porque estamos integrando entre 0 y h, que es el punto límite o los límites de integración. Eso es básicamente. ¿Cuál sería el otro método? Vamos a utilizar este que acabamos de ver, pero el otro método básicamente sería hallar un diferencial en x. Entonces la situación sería que lo que va variando es x, un diferencial de x, y expresamos y, todo en función de x, e integramos entre 0 y b. Un ejercicio para que practiquen, lo pueden hacer integrando entre 0 y b, pero poniendo como variable x, es decir, vamos a integrar entre los límites entre 0 y b. Eso es básicamente. Entonces ya ese diferencial va a ser vertical y lo que está variando es x. Bueno, vamos a pasar entonces a resolver el ejercicio y decimos que, de acuerdo a lo que consideramos hace un momento, la coordenada de x para ese centroide va a ser igual a la integral del centroide de la coordenada del diferencial por el de área, por un diferencial de área, sobre la integral del diferencial de área sobre el área. Expresando eso en lo que ya hemos calculado previamente, entonces decimos que la integral entre 0 y h, porque esos son los límites, acuérdense que estamos integrando con respecto a y, de el centroide o la coordenada del centroide para el diferencial que hemos tomado es x medios, ¿cierto? Entonces x medios por el diferencial de área, pero el diferencial de área dijimos que era x por dy, sobre la integral entre 0 y h del diferencial de área, que es x por dy, que ya lo definimos previamente. Luego eso va a ser igual a la integral entre 0 y h de x medios por x da x a la 2 sobre 2 por dy sobre la integral entre 0 y h de x por dy. Ahora bien, continuando con el ejercicio, tendríamos que la coordenada de x para el centroide sería la integral entre 0 y h de x a la 2, pero ¿qué es x a la 2? Acuérdense que todo lo tenemos que expresar en función de y, porque estamos integrando con respecto a y. Entonces, x a la 2, ¿a qué sería igual? Si y es igual a x, si y es igual a raíz de y sobre a, pues fácilmente decimos que esto es y sobre 2a por de y. La a es una constante sobre la integral entre 0 y h de x por dy, y x es raíz de y sobre a, o y a la 1/2 sobre raíz de a, que es una constante, por de y. Ahí ya tenemos expresado todo en función de y. Entonces ahora sí vamos a evaluar esa integral. Entonces la integral de y por dy, entonces vamos a sacar todo eso, vamos a expresarlo en otra forma para que nos quede más fácil verlo. Entonces decimos que 1 sobre 2a, porque eso es una constante, por la integral entre 0 y h de y por dy, sobre la 1 sobre raíz de a por la integral entre 0 y h de y a la 1/2 por dy. Y ahora sí integramos fácilmente allí. Entonces quedaría y por dy es y a la 2 sobre 2. Entonces eso nos quedaría y a la 2 sobre 4a evaluado entre 0 y h sobre la integral de y a la 1/2. Y a la 1/2 es y a la 3/2. Y a la 3/2. O sea, nos quedaría 2/3 de y a la 3/2 sobre raíz de a evaluado entre 0 y h. Luego eso, evaluándolo, nos quedaría, esto es h cuadrado, reemplazando los límites, sobre 4a sobre 2h a la 3/2 sobre 3 raíz de a. Luego, simplificando todo eso, llegamos a que eso es raíz de h sobre raíz de a por 3/8. Pero, ¿qué es raíz de h sobre raíz de a? Pues ahora tenemos que la coordenada para el centro geométrico o el centroide. Entonces, recordemos que x es igual a y sobre a. Cuando y vale h, ¿cuánto vale x? Vale raíz de h sobre a, ¿cierto? Eso es básicamente. Entonces, raíz de h sobre a, esta expresión, por 3/8, no es otra cosa que 3/8 por b. b es h sobre a. Reemplacemos en la función y igual a x a la 2.
X por B y Y por H. Y ahí sacamos que B es igual a H sobre A. Luego entonces, la primera coordenada que estamos buscando, X es igual a 3/8 de B. Note que la coordenada solo debe depender del parámetro que conocemos, es decir, de B. No depende de la constante que acompaña a la función cuadrática, y igual a x al cuadrado. No depende de eso. ¿Ok? Sigamos entonces para calcular y, y ahora decimos que la coordenada y para el centroide va a ser igual, nuevamente decimos que es la integral en el área del elemento diferencial, la coordenada y para el elemento diferencial por dA, por el diferencial de área evaluado en el área, sobre integral en el área del diferencial de A. Ahora sí, vamos a expresar eso. Decimos que esto es igual a la integral entre 0 y h, note que estamos integrando con respecto a y. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos ahora? La coordenada y, habíamos dicho que era, para ese elemento diferencial, es y por el diferencial de área. ¿Pero a qué es igual el diferencial de área? X por dy. Muy bien. Sobre la integral de x por dy entre 0 y h. ¿Y a qué es igual x? A raíz de y sobre a, recordémoslo. Entonces decimos que esto es la integral entre 0 y h de y, que sigue siendo y, por la raíz de y sobre la raíz de a por dy, sobre la integral entre 0 y h de la raíz de y sobre la raíz de a por dy. Entonces sacamos todo lo que es constante fuera de la integral para que nos quede más fácil y decimos que la coordenada del centroide y va a ser igual, la integral va a ser igual a 1 sobre raíz de a por la integral entre 0 y h de y a la 3 medios por dy sobre la integral entre 0 y h sobre 1 sobre raíz de a por la integral entre 0 y h de y a la 1 medio por dy. Entonces, integrando eso, ¿qué tendríamos? Que esto es igual a 1 sobre raíz de a por 2 quintos de y a la 5 medios evaluado entre 0 y h sobre 1 sobre raíz de a, que se va a cancelar finalmente con el otro de arriba, por y 2 tercios de y a la 3 medios entre 0 y h. Recuerde que esto va a ser igual, evaluando los límites, a 2 quintos, 1 sobre a y 1 sobre a se cancelan, entonces 2 quintos de h a la 5 medios sobre 2 tercios de h a la 3 medios. Y eso, simplificando, llegamos a que es 3 quintos de h. Luego la coordenada y para el centroide va a ser igual 3 quintos de h. Y ahí están las dos respuestas, la coordenada y, la coordenada x. Entonces el centroide de esa figura parabólica, o el área de esa figura parabólica, va a ser las coordenadas 3/8 de b, 3 quintos de h. Y esa es la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio. Como ven, es fácil, muy fácil, basta con tener claro el concepto. Les dejo de tarea que hagan de la otra forma, integrando con respecto a x en el límite entre 0 y b. Y verán que les debe dar exactamente el mismo resultado, siempre y cuando se seleccione bien el diferencial, la coordenada xy del diferencial, que sería el centroide, y expresar y en función de x para poder integrar todo con respecto a x. Me agrada muchísimo poder compartir esta información con ustedes. Espero que el ejercicio haya quedado claro. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Esto no es complicado. Esto se aplica mucho en física. Así que por favor ténganlo bien presente. Sigan estudiando. Sigan adelante. Vamos a continuar con este proyecto. Vamos muy bien. Eso me alegra mucho y me anima a seguir adelante. Así que sigan invitando a más personas para que se sigan beneficiando. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematematicaas.com. Hasta pronto.